Vamos a empezar entonces. Recordemos que la anterior clase hablamos de sangre. Identificamos que se trata de un tejido cuya matriz extracelular es de características fluidas. El dato interesante es que dentro de esa matriz líquida, lo que tenemos principalmente es agua, algunos solutos y algunas otras proteínas específicas de sangre. Otro dato también interesante es que y recorriendo los vasos sanguíneos que contienen justamente el suero, se encuentran las células y elementos figurados asociados a la sangre. Células, los leucocitos y elementos asociados, derivados, ¿sí? Vienen a ser los eritrocitos, que se consideran corpúsculos. Hemos descrito las características del eritrocito y también las plaquetas, que dentro de poquito voy a empezar a trabajar. Entonces ahora vamos a seguir con nuestro contenido y nos toca ahora hablar de los leucocitos. Bien, los leucocitos en sangre, a diferencia, ¿se acuerdan cuánto era la cantidad de eritrocitos por milímetro cúbico? Hemos hablado de varios millones, 5.5 o 6 millones por milímetro cúbico, En el caso de los leucocitos, aproximadamente su cantidad es de 7.000. Estamos hablando de leucocitos, entonces hay una diferencia por demás significativa entre uno y otro. Si queremos trabajar o clasificar a nuestros leucocitos, lo que vamos a hacer principalmente es considerar lo primero una clasificación relativamente clásica, llamémoslo así, que tomaba en cuenta la forma y la cantidad o el elemento interesante que podía verse con el microscopio de esos entonces en el citoplasma de estas células. Ese citoplasma, muchas de estas células blancas de la sangre presentaban finas granulaciones y otras a microscopía óptica, estoy hablando, no las presentaba. Entonces, a partir de que algunas células tenían gránulos y otras no tenían gránulos, se clasifica a estos leucocitos o células blancas, ¿verdad?, en células granulares o granulocitos, porque presentaban gránulos en el citoplasma. Hemos dicho a nivel de microscopía óptica, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese grupo vamos a encontrar células que visualmente en el microscopio como el que nosotros manejamos sí presentan finas granulaciones en su citoplasma. El otro grupo, con el mismo microscopio óptico, no presentaban las mismas granulaciones. Entonces se creyó que estas células no tenían gránulos. Y de ahí la clasificación de células con gránulos y células sin gránulos. Granulocitos y agranulocitos, ¿sí? Ahora, otro dato interesante es que con el tiempo se ha podido verificar que la presencia de los gránulos principalmente vienen a ser organelos citoplasmáticos asociados con actividades fagocitarias o de respuestas inflamatorias, citotóxicas, de reacción anafiláctica, etcétera, ¿no? Como mediadores químicos. Entonces, a partir de esa clasificación y viendo principalmente ya con microscopía electrónica, se pudo ver que los dos tipos de células que se pensaba no tenían gránulas unas y otras sí tenían gránulos. Se vio que los dos grupos, agranulocitos y granulocitos, sí tenían gránulos, ambos. El detalle es que unas de estas células presentaban granulaciones muy visibles por el tamaño y el número, mientras que las otras no. Vienen a ser gránulos mucho más finos, mucho más específicos y pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí que ya se consideró otro tipo de clasificación y se verificó que podría clasificarse a partir de la forma nuclear que presentaba. No nos olvidemos que cuando hemos visto núcleo a las células sanguíneas, a las células blancas, las hemos visto como células esféricas, ¿verdad? Y que tienen en su interior un solo núcleo, pero está lobulado, ¿sí? Como las salchichitas parrilleras, les explicaba, más o menos para que se den cuenta. Entonces, de ahí se vio que las células que se les consideraba granulares tenían la característica de que sus citoplasmas sí presentaban granulaciones y lobulaciones. Entonces, por eso también se las denominó y actualmente se las conoce como polimorfonucleares. Entonces,
muchas, forman morfonucleares de núcleo. Entonces son células que tienen varias formas nucleares, pero es un solo núcleo con diferentes formas, ¿de acuerdo? Polimorfonucleares, que también vendrían a ser nuestras células granulares. Dentro de ese grupo tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Fíjense los núcleos, aquí están las lobulaciones, aquí está su fina hilera de cromatina, aquí está el otro gránulo, su fina hilera de cromatina, otro gránulo. Tenemos otro lóbulo nuclear. Entonces aquí tenemos tres lóbulos unidos por cromatina. Entonces, un solo núcleo, solo que está segmentado. Acá vemos a los eosinófilos, una célula con dos lobulaciones, dos lóbulos unidos por una sola hilerita de cromatina. Pero son dos lóbulos, o sea, tiene diferente forma, ¿verdad? Y diferente número de lobulaciones. Es un núcleo lobulado. Este otro, el de los basófilos, es un núcleo más o menos irregular o en S itálica. Pareciera a veces que tiene lóbulos, otras veces no, parece que se extendiera o que fuera un poquito más arriñonado. El detalle interesante de esta célula es la presencia de estos gránulos, voy a poner de otro color para que ustedes las vean, a ver, un verdecito. La presencia de gránulos muy grandes y numerosos. Hemos hablado ya un poco de estas células, cuando hemos hablado de los basófilos, que vienen a ser primas hermanas de estas células, pero a nivel de tejido conectivo, ¿se acuerdan? Entonces, miren, los gránulos de los basófilos, por ejemplo, son tan grandes y tan notorios que a veces opacan la presencia del núcleo y no lo verificamos como tal, mientras que en estas, sí, los núcleos son visibles, evidentemente, miren, aquí está. Lo vamos a ver con nuestra lupita. Ya, sí son visibles. Aquí están los diferentes tipos de gránulos, que enseguida voy a hablar de ellos. ¿De acuerdo? Y que con microscopía óptica, dijimos, sí son notorios, sí se pueden ver. Y lo vamos a ver tan pronto retornemos a nuestras actividades. El segundo grupo agranular, que aparentemente con microscopía óptica no tenían gránulos, pero con microscopía electrónica se verifica la presencia de granulaciones, ¿verdad? A diferencia de los granulares, estas células tienen un núcleo bastante particular. No está segmentado, no está lobulado. Tienen núcleos muy grandes o relativamente notorios, desarrollados, pero sin lobulaciones, como una forma arriñonada. Y por eso se los denominó mononucleares. Dentro de ese grupo tenemos a las células que se conocen como linfocitos y una célula bastante desarrollada, el monocito. Célula que hemos mencionado cuando hemos hablado de tejido conectivo, cuando mencionábamos el sistema fagocitario mononuclear. ¿Se acuerdan? Ahí estaban los histiocitos, estaban las células de Kupffer, los microgliocitos, los osteoclastos, las células alveolares o de polvo, las manchas blancas, etcétera. Entonces, una gama interesante de células fagocitarias que corresponden a este sistema fagocitario, pero derivado de esta célula, de un monocito sanguíneo. Eso es muy interesante para nosotros. Son células fagocitarias. Pero estas células se las conoce como mononucleares. Ahora ustedes me dirán, ¿y eso en qué me afecta? Porque ustedes en algún momento van a pedir hemogramas. En algún momento van a tener que hacer lectura de hemogramas cuando sean profesionales, cuando estén pasando los rotos de cirugía, de periodoncia, y van a tener que hacer una interpretación de lo que se les dice. Si ustedes hacen la toma de una biopsia y de repente el informe citopatológico o histopatológico les indica la presencia, por ejemplo, de un infiltrado polimorfo nuclear abundante, nos va a decir ciertas cosas de la lesión para que yo diagnostique y para que yo tome decisiones. Si, por ejemplo, en ese estudio histopatológico o en ese hemograma a mí me habla de mononucleares, entonces yo tengo que interpretar también a qué se refiere, cuál es la importancia de la presencia de un grupo y la presencia del otro. Entonces, eso lo voy a ir mostrando dentro de poquito, pero ustedes consideren esto para que después lo apliquen de manera clínica. Ahora, estos leucocitos son células sanguíneas, ¿verdad? Y hemos indicado que en relación, por ejemplo, a los eritrocitos, tenemos una cantidad interesante
leucocitos bastante abundantes. Pero los leucocitos, ¿sí? Los vemos en menor cantidad, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es biparticionar o particionar la presencia de estos leucocitos en relación con la cantidad de elementos que hemos mencionado, ¿verdad? A partir de unas 7.000 células por milímetro cúbico, veremos cuánto sería el porcentaje de cada una. Digamos, 7.000 por milímetro cúbico. Del total de estos 7.000, los neutrófilos, ¿sí?, representan aproximadamente en cantidad del 60 al 70% del total de estos leucocitos. O sea, de todo este grupo, las células mayoritarias vienen a ser el 60-70% los neutrófilos. Que miren ustedes, dentro de poquito van a hablar muchísimo de estas células ya llegando a patología, ¿ya? Y todos los procesos iniciales de la inflamación tienen que ver con los neutrófilos. Entonces ustedes los tienen que conocer muy bien. Y lo primero que tienen que saber que son nuestra primera línea defensiva celular. Los primeros elementos que llegan a un área de inicio de proceso inflamatorio a nivel de tejido conectivo. Entonces, estas son nuestra primera línea de defensa. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Nuestra primera línea de defensa. En relación a cantidades, si seguimos obteniendo, digamos, la presencia de estos leucocitos en sangre, ¿verdad?, por milímetro cúbico, vamos a decir que los eosinófilos continúan en cantidad a los neutrófilos, aproximadamente en un 2 a un 4%, 2 a 4%. Le seguimos con los basófilos, que tiene la más mínima presencia o representatividad a nivel de sangre circulante, 0.5% a 1%. Hay autores que nos dicen 1%. Entonces, vamos a valorar también ese promedio, ese porcentaje, ¿verdad? Esto en relación a los polimorfonucleares, Vámonos con los mononucleares. En relación a los mononucleares, mononucleares, ¿de acuerdo? Los linfocitos tienen una presencia muy importante, entre 20 a 40%. Estos son promedios normales en un hemograma, chicos, en un hemograma. ¿Ya? Entonces, tengo que saber leer el hemograma. Y la presencia de los monocitos en un 3 a un 8%. Muy interesante la presencia de estas dos células, ¿de acuerdo? Porque si bien los monocitos dan como resultado histiocitos, que también los hemos visto como células espumosas, ¿se acuerdan? He hablado por sus múltiples vesículas lisosómicas en el interior del citoplasma que daban una sensación de burbujitas de jabón, ¿verdad? De pompitas de jabón. Entonces, estos histiocitos son monocitos grandes, desarrollados, son mononucleares, no son multinucleares, ¿de acuerdo? Pero ya son a nivel de tejido conectivo, mientras que el monocito todavía continúa en sangre circulante. ¿Ya? En el caso de los linfocitos, enseguida voy a hablar de eso, un grupo de estos linfocitos, los linfocitos B, se va a diferenciar en plasmocitos. ¿Y se acuerdan de los plasmocitos? Les dije, voy a hablar de ellos cuando estemos en sangre. Y ahora voy a hablar de los plasmocitos que derivan de las células B, del grupo de los linfocitos, que son células inmunocompetentes. Eso en relación con nuestros leucocitos. Ahora, si vamos a hablar de las plaquetas, estas tienen otra calificación, llamémoslo así, entre 300.000 unidades de estos fragmentos celulares por milímetro cúbico. Bien, el recuento de glóbulos blancos, ¿dónde está mi plumita? Listo. Hemos dicho que en un porcentaje 3.500 a 9.000 aproximadamente por milímetro cúbico, ¿verdad? O un decilitro. Entonces, es importante que nosotros valoremos estos porcentajes a tiempo de hacer entonces una interpretación de hemograma. Bien, esa interpretación tiene que ver con el recuento de glóbulos blancos, que obviamente ustedes no lo van a hacer, pero tienen que saber leer. ¿De acuerdo? Cuando hay un recuento bajo en relación a estos porcentajes que acabamos de mencionar, se denomina leucopenia. Significa que hay algún tipo de afección, hay ausencia de estas células sanguíneas. Eso nos puede estar dando como dato, por ejemplo, una enfermedad autoinmunitaria, que son bastante delicadas,
¿no? Que se encarga principalmente de eliminar, destruir glóbulos blancos. Trastornos de la médula ósea, por ejemplo, las leucemias. Aquí también podríamos hablar de leucemias, podríamos hablar de policitemias. Y también afectación por medicamentos. Entonces, eso es importante a tiempo de hacer lectura y recuento de los glóbulos blancos. Ahora, cuando el recuento está exacerbado al promedio que acabamos de mencionar, es un recuento mayor, ¿de acuerdo? Ya podemos hablar de una infección o de una inflamación. Y en relación al tipo de célula que estaría valorada, ¿ya? Es que yo voy a darme cuenta cuál es el problema. Si se trata, por ejemplo, de alteraciones a nivel del sistema inmunitario, si tiene que ver con enfermedades de médula ósea o reacciones a medicamentos. Y en este sentido, la inflamación es importante para nosotros, porque son actividades defensivas, lo vamos a ver en tejido inmunitario, nos vamos a dar una clase específica de inmunidad, ¿de acuerdo? Para entender cómo es que actúan este tipo de células. Bien, ya tenemos esta ligera introducción. Vamos a ir a hablar de cada una de estas células, que ahora las vamos a denominar polimorfonucleares. Primero, los leucocitos. Empezaremos con los neutrófilos. ¿Listo? Hemos dicho que son las células más abundantes. Hemos hablado aproximadamente entre un 60 a 70% del total de leucocitos en sangre, en 1 milímetro cúbico. Son células esféricas, como las estamos viendo acá. Miren, aquí tengo una imagen con microscopía electrónica y la misma con microscopía óptica. ¿Listo? Ahora bien, características en relación al tamaño, 12 a 15 micrómetros de diámetro, esféricas, no se olviden. Esféricas, son células esféricas. De 1 a 3 lobulaciones o a 5 lobulaciones, dependiendo. ¿Ya? Esos lóbulos, como lo estamos viendo aquí vemos 1, aquí vemos 2, 3, 4. Están unidos, no son fragmentos, son diferentes números de núcleos, no, es un solo núcleo, solo que está dividido en lóbulos. Aquí tengo la cromatina, aquí tengo cromatina, y miren, es un solo núcleo, solo que tiene otra forma. La misma imagen la vamos a ver aquí, 1, 2, 3, 4 lóbulos, y la cromatina la estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Otro dato interesante, los gránulos, que sí se notan con microscopía óptica. En microscopía electrónica, evidentemente, se las puede inclusive distinguir y catalogar o clasificar. Y acá también se les ve, se puede ver, ¿verdad? Lo estoy marcando de color verdecito. Son granulaciones finas que no son nada más que lisosomas. Lisosomas. ¿Y para qué sirven los lisosomas? Son células son organelos que facilitan la fagocitosis, la eliminación de cuerpos, ¿de acuerdo? La vida media de esta célula oscila entre 6 a 7 horas, una vez que empieza su actividad, ¿ya? 4 días a nivel del tejido conjuntivo, si es que se extendiera el proceso inflamatorio. Bien, un esquema, y acá tengo la célula como tal en un frotiseco a nivel de microscopía óptica. Esta es microscopía óptica con GEMSA. ¿Cómo veo a la célula? Para empezar, hemos dicho que está lobulado. Aquí tengo un lóbulo, aquí tengo otro lóbulo, aquí tengo otro lóbulo, ¿sí? Y aquí tengo la cromatina que une ese lóbulo y ese lóbulo. ¿Listo? Otro dato significativo, la presencia de granulaciones finas, que de acuerdo al manejo también, ya sea Wright, Romanovsky, GEMSA, ¿verdad? Vamos a encontrar 3 tipos de gránulos. Aquí los estamos encontrando. Miren, este gráfico me pareció muy significativo para entender, ¿verdad? Para poder explicar. Aquí tengo 3 tipos de granulaciones. Entonces, a nivel de neutrófilos vamos a encontrar, primero, los denominados gránulos azurófilos, que son estos, los rojitos que los estamos viendo aquí. Aquí están, los gránulos azurófilos. ¿Qué hemos dicho que son estos gránulos? Son lisosomas. Y como lisosomas, ¿qué tienen? Hidrolasas. Las hidrolasas son enzimas que favorecen procesos de digestión celular. ¿A partir de qué? De enzimas, ¿ya? ¿Qué tipo de enzimas?
Vamos a ir mencionando mieloperoxidasa, elastasa, lisocimas, proteínas catiónicos, hidrolasas ácidas, elastasas, colagenasas, BPI, defensinas, catepsinas G y fosfolipasas. Todas son, en este caso, enzimas. No se olviden que la lisocima sobre todo ayuda a la eliminación y desintegración de las membranas bacterianas, mientras que aquí tenemos también defensinas, catepsinas y fosfolipasas específicas de acuerdo al tipo de membrana bacteriana que podría encontrarse. Eso ya ustedes lo van a ver en segundo año, las membranas y la pared bacteriana. Entonces, nuestras primeras granulaciones, que también se conocen como azurófilas o primarias, son bastante notorias, un diámetro de 0.5 de micrómetro. O sea, que con microscopio óptico, fíjense, aquí las estoy marcando, sí se pueden ver. Los gránulos secundarios específicos, los vamos a ver aquí, de color azulito, de color azul. Entonces, como vesículas lisosómicas que contienen fosfatasa alcalina, lactoferrinas, colagenasas de tipo 4, lisocimas, moléculas de adhesión leucocitaria, sobre todo para los procesos de reconocimiento bacteriano, procesos inflamatorios, el plasminógeno y la fosfolipasa de tipo A. ¿De acuerdo? Otra imagen con microscopía óptica que me ayuda a identificar este tipo de células, a hacer un reconocimiento de este tipo de células. Finalmente vamos a hablar de nuestros gránulos terciarios, que aquí los vamos a ver de color verde. Los gránulos terciarios. ¿Qué vamos a encontrar en estos gránulos? Son un poco más específicos. Tienen receptores específicos, sobre todo para estas moléculas, estas cascadas, ¿sí? De reconocimiento y que favorecen principalmente ya sea a la lisis bacteriana y a la opsonización, que son procesos específicos para eliminar membranas o cuerpos extraños, ¿de acuerdo? Y también tenemos fosfatasas y metaloproteinasas. Las metaloproteinasas les hablé cuando estábamos viendo tejido conectivo, ¿verdad? Que son también moléculas muy similares a enzimas, pero de manera más específica. Pueden favorecer cierto tipo de procesos, por ejemplo, la diferenciación celular, están presentes en la odontogénesis, pero también en procesos, como en este caso, de defensa celular. Miren, aquí tengo otra imagen, vamos a ir viendo continuamente imágenes de nuestros neutrófilos y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 lóbulos. Miren aquí qué bonita nuestra cromatina, lo vamos a ver con nuestra lupita. Miren la cromatina, qué bonita. Se ve la manito, ¿verdad? ¿Se ve la manito? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahí está, miren la cromatina, una hilerita, pero es un solo núcleo, solo que lobulado. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 lobulaciones y aquí está la cromatina, bien finita. Y fíjense el citoplasma lleno de gránulos, que no son más que estos gránulos, los azurófilos, los específicos y los terciarios. ¿En qué varían estos gránulos? Primero, número, cantidad, ¿verdad? Y sobre todo en su especificidad, porque cada uno de estos gránulos, como lo hemos visto, tienen diferente tipo de enzimas. Vamos a ver este video que es bien bonito. Lo presenté, creo, ya en colectivo. Me parece muy, muy apropiado para hablar sobre todo de las funciones de estas células, de los neutrófilos. ¿Ya? Lo primero que vamos a decir que estos neutrófilos, a pesar, con todas las características que tienen, 60, 70% de cantidad en milímetro cúbico por de sangre, tienen un tamaño entre 15 micrómetros, tienen múltiples gránulos, tienen de 1, 3, 5 lobulaciones, ¿verdad? Entonces son características de estos neutrófilos. Pero ¿cómo trabajan? ¿Cuál es su función? Lo primero que vamos a decir que estos neutrófilos, como la primera barrera celular defensiva presente ante procesos inflamatorios, actúa en los primeros minutos, en las primeras horas de este proceso, ¿de acuerdo? A lo que se conoce como proceso inflamatorio agudo. Todo lo que es agudo significa con término de tiempo o evolución breve, rápida. ¿Listo? Por ejemplo, estamos hablando de 24 horas, 48 horas.
ahí se tiene que desenvolver o desencadenar todo el proceso inflamatorio. Es muy rápido y generalmente es agresivo, muy doloroso. ¿De acuerdo? Ejemplo, las apendicitis. ¿Alguna vez han visto a una persona con apendicitis? Y se le dice apendicitis aguda, ¿verdad? Con apendicitis, estar 1, 2, 3 semanas aguantando el dolor, no se puede. No se puede, porque después de 24 horas, máximo 48 horas, ese apéndice va a reventar y todo el proceso inflamatorio y bacteriano infeccioso se disemina en las pleuras, lo que se conoce como peritonitis, ¿de acuerdo? Cuando eso sucede, la infección se disemina en toda la porción abdominal y es muy, muy difícil controlar. Lamentablemente es el proceso con el que murió un niño que venía de Oruro, ¿se acuerdan? Y que no dejaron pasar los bloqueadores y que tuvo que tomar otra vía para llegar a Potosí o a La Paz, no me acuerdo, y lamentablemente murió con peritonitis. ¿Por qué? Porque él tenía este problema, un problema seguramente de apéndice agudo, ¿no? Que reventó y como tuvo que dar tantas horas de vueltas y vueltas para buscar por dónde llegar a un centro hospitalario, el cuerpo no aguantó, ¿no? Entonces, quienes responden a estos procesos así rápidos, inmediatos, son los neutrófilos. Por eso es nuestra primera barrera defensiva. Aplicado a nuestra clínica, seguramente de niños, o han escuchado, si es que ustedes no han tenido, los procesos odontálgicos en niños son muy rápidos y terriblemente dolorosos. Los de las personas mayores o adultos jóvenes ya son procesos crónicos que empiezan con una caries, van avanzando y luego se va rompiendo el diente y va entrando la caries y tienen una cavidad. Ahí pasan meses. Pero en personas jóvenes, en niños, por ejemplo, no es así. El proceso es sumamente rápido por diferentes situaciones que lo vamos a hablar cuando estemos ya en aparato estomatográfico. Vamos a hablar de estos procesos. Pero resulta que al niño inmediatamente en horas se le hincha la carita, le duele. Es un proceso sumamente rápido, una pulpitis aguda. ¿Ya? ¿Y quiénes son responsables de facilitar estos procesos? Los neutrófilos, ¿ya? Por lo tanto, son fagocitos activos, trabajan en inflamaciones agudas y secretan principalmente este mediador químico que se conoce como la interleucina 1. La interleucina 1 es principalmente pirogénica. ¿Qué significa pirogénica? Provoca piresis o provoca fiebre. Entonces, en procesos agudos siempre va a haber fiebre, siempre. Entonces, la persona dice, siento que está caliente, ¿no? Me está bien caliente mi carita. Entonces, uno toca, por ejemplo, cuando hay una fístula, cuando empieza un proceso ya de otra naturaleza, hay mucho calor, ¿ya? Y se debe principalmente a este tipo de mediador químico. Y ahora nos vamos a ir a ver el videíto donde nosotros vamos a ver, miren, este es las células endoteliales, ya las conocemos, los eritrocitos, y aquí estamos dentro del canal vascular con unas células blancas esféricas, las ven, que son los leucocitos. Entonces aquí un poquito ha disminuido el flujo, ¿sí? Lo que se conoce como éstasis sanguíneo, y empieza a separarse las uniones intercelulares de nuestras células endoteliales para dar paso a la migración de los leucocitos, proceso que también se conoce como diapédesis. ¿Por qué dejan el lecho vascular? Porque hay sustancias químicas que llaman a estas células, capaz de reconocer sustancias químicas que no son propias del cuerpo, sino que más bien vienen de los procesos bacterianos, infecciosos, agregados o de células alteradas, etcétera, que también se conoce como quimiotaxis, o sea, es sustancia química, taxi, movilidad, que llama, ¿verdad?, a nuestro leucocito. Y miren, ha dejado el lecho vascular y ahora está en el tejido conectivo. Y acá tenemos un fragmento, una bacteria. Entonces, ¿qué va a hacer este neutrófilo? Va a digerir primero, incorpora, fíjense, incorpora mediante membrana endocitósica a ese elemento extraño, le dota de una membrana y por dentro viene ya todo un proceso muy interesante que ustedes lo han debido seguir cuando han hablado de lisosomas con el doctor Alanoca, ¿no? La formación de un fago
lisosoma, el proceso fagocitósico, cómo es que se unen las membranas, lo que es un lisosoma primario, secundario, residual. Entonces, toda esa secuencia seguramente ustedes ya la conocen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con estas células, no? Lo que van a hacer principalmente es facilitar un recubrimiento a partir de proteínas de suero y van a producir opsoninas. Las opsoninas no son nada más que proteínas que facilitan, uno, el reconocimiento de microorganismos, como lo hemos visto en el videíto, y también lo que hacen es unirse a esos elementos extraños y facilitar posteriormente procesos fagocitarios de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos, miren, una bacteria puede activarse a partir del reconocimiento celular con nuestros plasmocitos y mediante las estructuras superficiales de membrana que tienen las bacterias y que son completamente diferentes a las nuestras. Puede haber un ataque a nivel de plasmocitos, por ejemplo, con la generación de anticuerpos, que los estamos viendo aquí en forma de Y, y esa actividad lo que hace es reclutar a estas células que reconocen estas sustancias a partir, decíamos, de mecanismos quimiotácticos. Y aquí tenemos en la membrana superficial, entonces, marcadores o receptores de superficie membranal que van a unirse a la bacteria como tal para proceder al primer elemento que es el recubrimiento o la identificación. Posteriormente va a venir la incorporación, que es la formación de la vesícula lisosómica, que se incorpora al interior del fagocito como un elemento rodeado de membrana y alejado internamente del resto de los elementos citoplasmáticos para favorecer la incorporación posterior de los lisosomas. Entonces aquí yo tengo un lisosoma, ¿verdad? Aquí tengo un cuerpo fagocitario y aquí tengo mis lisosomas que se van a unir a este elemento y posteriormente en su interior lo que van a hacer es descargar toda esa batería enzimática que acabamos de mencionar, tanto de lo que vendría a ser nuestros gránulos primarios, secundarios, terciarios, azudófilos o específicos, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso lo que da como resultado es la eliminación, la fragmentación al interior de ese fago lisosoma de este elemento extraño, ¿de acuerdo? Que va a ser eliminado, va a ser desintegrado. Y a partir de esa desintegración, aquí estamos viendo el reconocimiento con cascada de mediadores químicos, que ustedes lo van a llevar muy bien en patología, pero ahora les estoy adelantando un poquito este fenómeno, ¿verdad? Van a ver cómo se incorpora, lo vamos a entender. Estamos formando aquí una vesícula fagosómica, ahí está un fagosoma. Y los lisosomas al interior del citoplasma se van a unir membrana con membrana, se fusionan las membranas y se abre el lisosoma y toda la batería enzimática se va a vaciar al interior de la vesícula, desintegrando, fragmentando al elemento extraño. Ahí quedan restos, los cuales tienen que ser eliminados y lo hacen también por mecanismos de exocitosis como cuerpos residuales. Eosinófilos. Los eosinófilos son células muy similares. Tienen dentro de su comportamiento procesos muy parecidos a los que acabo de mencionar. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, el eosinófilo es una célula un poco más grande que el neutrófilo. Lo podemos identificar también por el tamaño y por la coloración. Entre 12 a 15 micrómetros de diámetro aproximadamente en frotiseco. Aquí yo tengo una observación con microscopía electrónica y la misma voy a ir a observar microscopía óptica. Tiene un núcleo con 2 lóbulos. Esa es la característica principal que me ayuda a diferenciar neutrófilo de eosinófilo. El neutrófilo 1, 3, 5 lóbulos, ¿sí? Aquí hemos encontrado que tenemos 2 lóbulos. La mayoría, generalmente, vamos a encontrar 2 lóbulos unidos por cromatina. Aquí tengo un lóbulo y aquí tengo otro lóbulo. Aquí tengo un lóbulo, aquí tengo otro lóbulo y aquí está mi hilerita de cromatina. Y además,
Aquí mis finos gránulos citoplasmáticos. ¿De acuerdo? Tenemos entonces aquí gránulos específicos similares a los que acabamos de mencionar, microscopía electrónica, microscopía óptica. Miren lo interesante, y a mí me enseñaron a identificar esta célula de la siguiente manera. Es una célula más rosada, el eosinófilo generalmente es mucho más moradito, esta es más rosadita, ¿de acuerdo? Pero fíjense, como tiene dos lóbulos, parece los ojitos de una mosca. Aquí está su finita hilera de cromatina, ¿no? Entonces, cuando uno busca en las preparaciones, en las patologías, etcétera, y vemos células con dos ojitos como de una mosca, muy notorios, eosinófilo. Y ahí hacemos nuestra diferenciación. Entonces, si eso les ayuda a ustedes, me parece magnífico. Los gránulos específicos van a tener en su interior, por ejemplo, cuerpos cristaloides, histaminasas, colagenasas, alinsulfatasas, catepsinasas, ¿verdad? Y otro tipo de proteínas más específicas propias de esta célula. Por ejemplo, proteína rica en arginina, ¿ya? Que tiene un componente principal mayor. También vamos a hablar de una proteína catiónica propia del eosinófilo, peroxidasa propia del eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo. Ahora, ¿por qué estas proteínas especiales? ¿Por qué estas proteínas son solo de los eosinófilos y no de los neutrófilos? Porque los eosinófilos trabajan en otro tipo de actividad inflamatoria más específica que el neutrófilo. El segundo gránulo que está presente en el eosinófilo, ya hemos hablado de los gránulos específicos similares, hemos dicho a los eosinófilos, estos son los azurófilos, entonces estas células solamente les faltarían los gránulos terciarios para hacer diferenciaciones. En los gránulos azurófilos que vamos a encontrar lisosimas específicas que tienen que ver principalmente con la destrucción de parásitos y la hidrólisis de complejos antígeno-anticuerpos. ¿Cuál es la función de esta célula? ¿Cuál es la función? Son células que participan, por ejemplo, en reacciones alérgicas, ¿ya? En inflamaciones crónicas y también tienen un efecto citotóxico específico. Por eso hemos mencionado estas proteínas, porque estas células participan en un efecto citotóxico particular. Efecto citotóxico asociado a parásitos, cosa que el neutrófilo no hace. Entonces, esas proteínas que acabamos de mencionar, todas las que hemos indicado que son específicas, trabajan contra parásitos. Por ejemplo, el mintos, protozoarios, ¿verdad? Participan sobre todo en la disfunción del sistema nervioso de parásitos. Histaminas, arilsulfatasas neutralizan entonces las reacciones de anafilaxia muy similar a las de los basófilos. Entonces, ¿por qué me ayuda? ¿En qué me ayudaría eso? Por ejemplo, viene un niño desnutrido desde los yungas, digamos, y le pedimos un examen de sangre, recordando que el eosinófilo tiene un valor en sangre de 2 a 4%, ¿se acuerdan? Pero este niño presenta de 6.8% de cantidad de eosinófilos en sangre. ¿Qué me indica? Dado el cuadro clínico, antecedentes, etcétera, que tiene parásitos. Entonces yo tengo que solicitar exámenes específicos, copros o sanguíneos y determinar el tipo de parásito para seguir una secuencia medicamentosa contra el parásito. ¿De acuerdo? Por eso es importante recordar qué cantidades regularmente, porcentajes de estos elementos los vamos a encontrar en lecturas de hemogramas. Vámonos ahora con los basófilos. A los basófilos casi los he descrito en tejido conectivo, haciendo una asociación con los mastocitos, ¿se acuerdan? Hemos hablado que los mastocitos
Tienen gránulos primarios, gránulos secundarios, tienen histamina, heparina, serotonina y tienen toda una cascada de mediadores químicos como leucotrienos, prostaglandinas, tienen interleucinas, ¿verdad? Tienen citocinas, tienen quimiosinas, ¿verdad? Porque trabajan principalmente en reacciones de hipersensibilidad inmediata. Ahorita voy a explicar. El diámetro de 12 a 15 aproximadamente, núcleo, 2, 3 lobulaciones en S itálica, irregular. El dato más importante, gránulos citoplasmáticos gruesos, notorios, abundantes, que opacan en preparaciones habituales, ¿verdad? La presencia del núcleo. No nos olvidemos que su porcentaje es de 0,5 a 1%, o sea, casi no los vamos a ver en sangre. Por lo tanto, si encontramos, qué sé yo, en una reacción que tiene que ver con una picadura de insecto, digámoslo así, ¿verdad? Con todo lo que incluye prurito, edema, broncoespasmo, vasodilatación periférica, etcétera, lo que vamos a encontrar, digamos, en una lectura de hemograma es de 3% a 4% de basófilos. Uy, aquí estamos con un proceso de anafilaxia o alérgico intenso, ¿de acuerdo? Entonces aquí también ya hemos explicado, hay gránulos específicos, hay gránulos azurófilos. En los gránulos específicos, la heparina, la histamina, leucotrienos, que acabo de mencionar, y los gránulos azurófilos inespecíficos, hidrolasas lisosómicas habituales, que acabo de mencionar también. Las funciones en intervenciones de mediadores, ¿verdad? En procesos de hipersensibilidad inmediata. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si uno es alérgico a los camarones y de repente no sabe que está comiendo camarones, ¡pum!, ese ratito se inflama, ¿verdad? La lengua, hay un broncoespasmo a nivel de laringe, se produce un edema a nivel de la semimucosa labial, etcétera, ¿no? Entonces, esta célula participa en esas reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia y reacciona y fija la inmunoglobulina de tipo E, que también ya lo hablé en tejido conectivo. Vámonos con los mononucleares. Bien, monocitos, que también he hablado ya un poquito, ¿verdad? Son células dentro de todo el conjunto de leucocitos, es la célula más grande y se nota. 12 a 20 micrómetros de diámetro, es una célula muy grande. Recordemos, las otras tienen entre 12 a 15 aproximadamente. El total de 3 a 8% del total de estos leucocitos por milímetro cúbico, ¿de acuerdo? Y el núcleo tiene la forma de un riñón o de una avellana, ¿no? De un riñoncito. Es un núcleo desarrollado, es notorio, es grande, ¿ya? Pero no está lobulado, está riñonado. Por eso a esta célula se le conoce como célula mononuclear, ¿sí? No es polimorfonuclear. Dentro del citoplasma tiene numerosas vacuolas, granulaciones finas azurófilas, que no son más que lisosomas con sus hidrolasas ácidas, que ya he ido mencionando, enumerando. Circulan, ¿sí?, entre aproximadamente 12 a 100 horas, ¿sí? Y luego pueden entrar al tejido conectivo, donde realizan sus actividades habituales, principalmente de vigilancia y de fagocitosis, de restos celulares, células caducas, células agresivas, también células alteradas propias, ¿ya? Se diferencian, ¿sí?, dentro de lo que vendría a ser los macrófagos como tal, principalmente por el tamaño y por su actividad. Pueden participar en fagocitosis bacteriana, presentación de antígenos, eso sobre todo en procesos inmunitarios. Eso lo voy a mencionar dentro de un ratito y luego voy a hacerlo cuando ya estemos en tejido linfático. ¿Cómo presentan antígenos? Transformándose, ¿sí?, en células presentadoras de antígenos, ¿sí?, o también se las conoce como células dendríticas.
que son muy importantes en estos procesos inmunitarios. Limpieza de restos celulares. Si se dan cuenta, esta primera actividad que cumple el monocito en tejido colectivo es un proceso inflamatorio crónico. ¿Qué significa crónico? Por ejemplo, les dicen, uy, esa tu tos es crónica. Significa que estás mucho tiempo tosiendo y tosiendo, la misma tos durante semanas, ¿no? Ahí sigues con esa tos crónica. Tiene mucho tiempo, eso significa crónico. Agudo, hemos dicho, breve, muy rápido, horas, ¿ya? Las funciones, miren, un monocito, ahí hay una bacteria. ¿Se dan cuenta? Un video muy interesante. Puede emitir pseudópodos, como lo estamos viendo, para trasladarse, y lo que hace es incorporar esa bacteria para proceder a su fagocitosis mediante los procesos que acabo de mencionar en los neutrófilos. Otro dato importante es precursor de este sistema, que también ya les he recordado. Vayan a fijarse su tabla que les he dado. Se transforman en macrófagos, en histocitos o en macrófagos específicos, dependiendo del tipo de órgano, también se les ha dicho. Trabajan en procesos inflamatorios crónicos, ya saben lo que es, y un tiempo de vida en sangre aproximadamente de 3 días. Aquí tenemos la tablita del sistema fagocitario mononuclear, para que ustedes lo repasen. Ahora nos vamos a ir con nuestros, esto no es monocitos, esto es linfocitos. ¿Ya? El dato interesante, de todo el conjunto de estas células, esta célula es la más chiquitita. Vamos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, 12 a 15. Monocito de 15 a 20. Y los linfocitos, 7 micrómetros de diámetro. Más o menos tienen el tamaño de un eritrocito. ¿Se acuerdan cuánto mide un eritrocito? Hemos dicho 6.8, 7.2, 7.8 aproximadamente. Le pondremos una media, 7. Entonces, en un frotis de sangre, una forma muy fácil de reconocer un linfocito es por el tamaño. Lo comparo con los eritrocitos que están en toda la muestra. Nunca los vamos a ver separados a nuestros leucocitos. Siempre los vamos a ver con los eritrocitos. Entonces, comparo el tamaño, es un linfocito. Otro dato interesante, su porcentaje. Son abundantes después de los neutrófilos. ¿Listo? Su núcleo es voluminoso, redondeado y escoteado. Es tan grande que ocupa casi todo el citoplasma, desplazando ese citoplasma alrededor del núcleo. En frotis secos, yo tengo microscopía electrónica, microscopía óptica. En frotis secos, miren, el núcleo es muy voluminoso. Un ligero escote acá, ligera escotadura. Y el citoplasma alrededor. ¿De acuerdo? Ese es el dato más interesante. Es muy fácil de reconocer a estas células. Por el tamaño, por el núcleo y por la cantidad. Después de los neutrófilos, la célula más abundante es esta. ¿Sí? Tiene gránulos, tiene granulaciones, pero son muy finas para verlas precisamente en microscopía óptica. Mucho más notorias, fíjense aquí, mucho más notorias en microscopía electrónica. Aquí está. Vamos a verla mejor para que no nos equivoquemos. Miren nuestro linfocito, miren el núcleo, su pequeña escotadura y el citoplasma alrededor. Como también se le denomina el citoplasma en anillo de sello. Un anillo con su sellito. Ya como de los reyes, ¿sí? Que tenían el anillo para sellar cartas, ¿sí? En citoplasma en anillo de sello. Miren el tamaño, comparen el tamaño, son casi del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, me he equivocado aquí son los linfocitos.
Los linfocitos. Los linfocitos, ¿de acuerdo? Se pueden clasificar por el tamaño y por su función. Por el tamaño, pequeños, estos, ¿sí? Que son el 3% del total. Hemos dicho 7 micrómetros de diámetro aproximadamente, 7 a 8. Y los grandes, que son los más abundantes en el cuerpo, de 9 a 12 micrómetros. ¿Cuáles son los circulantes? ¿Cuáles son las células competentes? Estas. Estas son las competentes. Las grandes no. Generalmente a una célula grande se le denomina no linfocito, se le dice linfoblasto, porque está en proceso de formación o de diferenciación o de activación. De acuerdo a la función, los linfocitos, estos pequeños, ¿ya?, se clasifican en linfocitos T y en linfocitos B. ¿Cómo me he equivocado aquí? ¿Cómo me he equivocado? Los linfocitos son células funcionales inmunocompetentes recirculantes. Se dice que mediante, evidentemente, evidencia científica, que se han encontrado linfocitos T de más de 12 años de vida. Significa que estos linfocitos van una y otra vez del ganglio linfático por la linfa, por la sangre, vuelven al ganglio linfático, linfa, sangre, una y otra vez, como vigilancia, como policías inmunocompetentes, o sea, vienen a ser nuestro ejército defensivo particular, ¿de acuerdo? Reconocen macromoléculas extrañas de bacterias, de virus, un dato interesante, y de otro tipo de células, por ejemplo, células transformadas. Las células del cáncer. Para que no se asusten, pero un docente nos indicaba y decía que nosotros estamos luchando todos los días contra el cáncer, porque hay cualquier cantidad de células transformadas en nuestro cuerpo. Pero ¿quién se encarga de vigilar a esas células, de que no se exacerbe y no formen estos procesos? Son justamente los linfocitos. Algo bien interesante. Establecen lo que se conoce como la respuesta inmune, que obviamente voy a ser más específica en esto cuando estemos en tejido linfático. Con microscopía electrónica ya se han debido dar cuenta cómo se reconoce, ¿no? Una microfotografía electrónica y una óptica. Miren, el citoplasma abundante, un núcleo bastante voluminoso. Aquí está su escotadura. Y el citoplasma escaso, como el anillo de sello. Finalmente, las plaquetas. Denme 2 minutos. Las plaquetas no son células. Las plaquetas son fragmentos de una célula muy grande que se va a encontrar en la médula ósea. ¿Cómo se llama esa célula? Se le denomina megacariocito, ¿de acuerdo? Es una célula gigantesca con todas sus características. Tiene un citoplasma, tiene núcleo, es bastante desarrollada, ¿verdad? Y lo que hace la célula principalmente es fragmentar su citoplasma, y esos fragmentos son los que van a la sangre y se transforman en plaquetas, llevando consigo la estructura citoplasmática de esa célula, salvo el material genético, el material nuclear. No sé qué habré hecho aquí. Si me permiten, voy a salir un ratito. Listo. Bien. Aquí tengo el megacariocito. Este es el megacariocito en médula ósea. Esto es médula ósea con microscopía electrónica. Médula ósea. Cuidadonos. Y aquí tengo un dibujito que me parece bastante adecuado para esto. ¿Ya? ¿Cómo es que se forma en la plaqueta?
Esta es la célula, ¿verdad? Y lo que va a formar principalmente en el citoplasma son lo que se conoce como los canales de demarcación plaquetaria. Si yo tengo, por ejemplo, el citoplasma, empieza poco a poco a formarse canales. Como cuando tengo una hoja que está como que picadita, ¿verdad? Para sacarla, ¿sí? Tiene unos pequeñas ranuritas para hacer un corte del cuaderno, ¿sí? Más o menos a eso se conoce como los canales de demarcación plaquetaria. El tamaño, miren, bastante pequeñas, 2 a 4 micrómetros de diámetro. En sangre circulante se las puede ver perfectamente y aproximadamente tienen un periodo de actividad de 10 días. Presentan dos zonas. Aquí tengo un esquema muy bonito para poderlo identificar y aquí tengo con microscopía electrónica una plaqueta. La zona periférica, que se conoce como la zona hialurómera, ¿verdad? Hialurómera, y la zona interna, que es la granulómera. La hialurómera, hialo significa claro, periférica, y granulómera, que es más granulosa, por eso su nombre, en la parte media. Aquí tengo la zona clara hialurómera y esta vendría a ser la granulómera. ¿Qué voy a encontrar en la hialurómera? ¿Verdad? La zona periférica, membrana celular glucocálix, parte de una membrana citoplasmática, como ustedes ya saben, una zona estructural, sobre todo con microtúbulos, actina, miosina, parte del citoesqueleto celular, ¿verdad? Mientras que la granulómera, por eso se denomina granos, ¿verdad? Presenta organelas propias del megacariocito, ¿ya? Pero no material genético. Y zonas membranosas, ¿ya? Como canales abiertos, canales tubulares densos. Dentro de la zona granulómera, los organelos que le dan esa apariencia de granos, mitocondrias, peroxisomas, glucógeno y algunos otros gránulos particulares, ¿de acuerdo? La membrana plasmática tiende a imaginarse, se conecta y forma canales abiertos. Eso en los canales o las demarcaciones citoplasmáticas para que se fragmenten. Entonces aquí yo tengo una plaqueta. Si ustedes se fijan, externamente, periféricamente es más clara y en el centro hay gránulos. Hialurómera, granulómera. 4 tipos de gránulos en el citoplasma: los gránulos alfa, los gránulos centrales, los lisosomas y los peroxisomas dentro de la granulómera. Y aquí estamos viendo un ejemplo de estas plaquetas con el tipo de gránulos, con el tipo de receptores y de elementos asociados al citoesqueleto a nivel de la hialurómera. ¿Cómo se recuenta las plaquetas? O sea, estamos hablando de hemograma. En el hombre, aproximadamente 135,000 a 317 por milímetro cúbico. Y en la mujer, un poquito más elevado, 157 a 371. Lo que se conoce como normal. El recuento inferior se denomina trombocitopenia. Penia es abajo, ¿de acuerdo? El recuento mayor, trombocitosis, tosis arriba. ¿Cuándo hablamos de trombocitopenia? Cuando hay alteraciones en la coagulación de la sangre. Por lo tanto, estas plaquetas participan en procesos de coagulación sanguínea. Y la trombocitosis, cuando hay excesiva cantidad de estos elementos, ¿verdad? Para la coagulación sanguínea. Por lo tanto, esto muchas personas les dicen sangre densa, dicen, ¿no? La persona tiene que estar constantemente con anticoagulantes por la presencia abundante de este tipo de trombocitos, para evitar principalmente que no se altere ni el corazón ni el cerebro. En algunos otros trastornos, ¿verdad? Puede darse como resultado un exceso de sangrado, ¿sí? Y es importante hacer un diagnóstico oportuno, adecuado, para saber también derivar a quien corresponda. Las funciones de las plaquetas mantienen vigilado el revestimiento endotelial. Obviamente, si este está intacto,
Si el revestimiento endotelial está intacto, no hay ningún problema, pero si hay algún tipo de situación particular a nivel de los vasos sanguíneos, evidentemente forman el coágulo sanguíneo y repara los tejidos lesionados, favoreciendo procesos cicatrizales posteriores. Estos procesos ustedes los van a ver mucho más detallados cuando estén en patología general en segundo año. Preguntas, chicos. Preguntas. Bien, la bibliografía que les recomiendo y siempre pongo, ¿se han dado cuenta? En la parte inferior pongo la fuente de donde he sacado del libro, por lo tanto yo no manejo un libro, manejo varios. El día de hoy nos vamos con este pensamiento. En el libro de la vida, las respuestas no están en la última página. Lo dice Snoopy. Uy. Muy bien, muy bien. Mañana a las 8 en punto nos vamos a ver ya terminando hemopoiesis. ¿Listo? Y la siguiente semana ya estaríamos en músculo. Prácticamente nos faltan 3 temas para terminar. Es una barbaridad. Muchas gracias, gracias Lino, gracias Narda. Un saludito a cada uno, que tengan una linda jornada, ¿sí? Y los espero así todos entusiasmados el día de mañana. No se muevan, voy a sacar una fotito. Si pueden abrir sus cámaras, sería lindo. ¿Dónde estamos? Virtualidad, aquí está. Eso, gracias Karen. Siempre entusiasmada, Karencita, siempre entusiasmada. Eso me gusta. Listo. Vamos a... Muy bien, Bustillos, Lino Mendoza. ¿Quién más? Oh, Silva Chambi, perfecto. Ahora sí manden saluditos, manden corazoncitos. Vamos a sacar una foto muy muy bonita de ustedes. Vamos, más, manden más. Quiero sacar una linda foto. Eso. Muy bien. Perfecto. Les agradezco el entusiasmo. Siempre hay que hacer las cosas con entusiasmo. Lo último que nos tienen que quitar en esta vida es el entusiasmo de vivir, chicos, ¿no? Y de seguir adelante. Nos vemos. Chao.